La cooperativa, tal y como es ahora, se constituye en el año 90 y viene por el hecho de que habían distintas almazaras en el pueblo y la rentabilidad era escasa con tanta almazara y poco kilo en cada almazara. Entonces hay una unión, una fusión de todas las entidades agrícolas en la cooperativa que es hoy en día, que es Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia de Viver. Empezaron ciento y pocos socios, ahora estamos en 508 socios. Y la verdad que ahora ya no es solo de Viver los socios, hay un 80% de Viver, pero luego tenemos de los pueblos que nos rodean, tenemos socios. La cooperativa tiene un técnico a tiempo completo, o sea, todo el año está a disposición de los agricultores. Una tienda de suministros abierta los 7 días de la semana, que en cualquier momento necesites un suministro agrícola, cualquier cosa, puedes venir a comprarla. Oficinas es importante hoy en día, porque los agricultores hoy en día llevamos tantos papeles como cualquier otra empresa, ¿no? Tener gente que te haga el REGEPA, que te haga la PAC, todas las ayudas que puedan salir, y eso es importante, y sin esas cosas el agricultor profesional tendría muy complicado subsistir, porque tendrías que desplazarte a otra zona a hacerlo y ya te estás restando tiempo de tu trabajo. Desde hace aproximadamente unos 15 años estamos trabajando como si fuese una empresa. Es un equipo profesional que dirige la cooperativa y los socios y el consejo rector, digamos que ayudamos a ese equipo a trabajar. Es una entidad que se ha profesionalizado de los pies a la cabeza y por lo tanto el éxito radica en trabajar como una empresa. Es cierto que en los últimos 15 años la cooperativa ha evolucionado y ha hecho una limpieza, un lavado de cara tremendo y es donde nos ha llevado al éxito. Espero ahora pues poder en los 14, 15, 20 años siguientes pues que esto siga funcionando y tengamos un gran futuro. La cooperativa de Viver, en esta evolución que os hemos estado contando, hemos alcanzado ahora una cifra de plantilla de 60 trabajadores indefinidos. Todo el movimiento que la cooperativa desarrolla lo intentamos hacer siempre con proveedores de la comarca, lo cual ha generado también un impacto económico muy importante en el territorio. Solemos hacer una reflexión sobre cuál va a ser el futuro, no de la cooperativa, sino de la agricultura, del sector agroalimentario en el que nos vemos inmersos. De aquellas fincas que los agricultores profesionales no puedan, no quieran, creemos que la cooperativa debe ser ese respaldo final, en términos obviamente de que sean fincas con cierta rentabilidad, pero no podemos dejar, primero, que entren operadores privados a producir alimentos y que por tanto se debilite el sector cooperativo, o en última instancia que se produzca un abandono generalizado de la actividad agrícola, ¿no? Eso lo vamos a impedir y por tanto desarrollaremos todo el papel que sea necesario para seguir haciendo de Viver y del Alto Palancia una zona de producción de alimentos sostenibles. Iremos de la mano de agricultores que quieran incorporarse, que se podrán aprovechar de ese banco de tierras que la cooperativa ya está gestionando. A mediados del año 2000 es cuando surge un poco esa reflexión de nuevas actividades para las cooperativas. Fruto de esa reflexión y fruto también de esa realidad de disponer en la Comunidad Valenciana de Consum, que es la mayor cooperativa de consumo del ámbito mediterráneo, pues a veces surgen esos caminos fáciles de andar. Y de hecho Viver, el charter que tenemos en Viver fue el primero de ese experimento que hoy en día lo forman 25 supermercados en la provincia de Castellón, que utilizan la enseña de Consum Charter como marca comercial en régimen de franquicia en el conjunto de la provincia, y en nuestro caso ese primer paso que pensábamos que iba a ser suficiente, pues bueno, nos fuimos enredando y ahora tenemos 4 supermercados y bueno, eso nos ha permitido por una parte vender mejor nuestros productos, era una de las principales razones para la puesta en marcha de los supermercados, otra, poder disponer en poblaciones rurales de un servicio homologable al que tiene cualquier ciudadano que vive en una gran ciudad, y después también esa responsabilidad que os señalaba de poder generar empleo y generar oportunidades para la gente joven de nuestros territorios rurales. Ahora se trata de consolidar producciones, de ir ampliando la base territorial de la cooperativa y de, obviamente, cada vez pues ir consiguiendo al final mejores liquidaciones para nuestro socio, ¿no? Sabemos que lo podemos hacer en el entorno más cercano, perfecto. Y si podemos además incorporar más rentabilidad pues, en la búsqueda de nuevos mercados, pues lo seguiremos explorando, porque al final también ese punto, ¿no?, de llevar parte de ti a cualquier otra parte del mundo también es bonito y genera después siempre sorpresas en la vida que hay que aprovechar. La idea siempre fue abrir las puertas de la cooperativa y esto es algo que llevamos haciendo desde casi el origen de la cooperativa.
Y lo único que hemos hecho es hacer una reforma para que una actividad que es agroalimentaria e industrial al mismo tiempo esté abierta para que sea más amable, más próxima al que nos visita. Les recibimos con una bienvenida y vamos juntos al campo. De esta manera lo que pretendemos es aproximarles a nuestra realidad y que conozcan el origen y la voluntad que tenemos en la elaboración de nuestros productos. Y posteriormente volvemos a la cooperativa para visitar o bien la almazara o bien la bodega para que conozcan todos los aspectos más o menos técnicos de los procesos de elaboración. Siempre terminamos con un almuerzo que incluye una cata de nuestros productos. La voluntad que nos mueve para estas visitas es aproximarles a nuestra realidad, que conozcan de dónde salen los productos y sobre todo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás. Estoy pensando en las alcachofas de verano cuando nos las planteamos, en la venta de la manzana esperiega y su puesta en valor, la recuperación de la alubia del confit, la elaboración del aceite monovarietal lágrima. Este año que vamos a iniciar la primera elaboración de aceite ecológico. Para nosotros es muy importante la vinculación con el territorio, ¿no? Somos una cooperativa y por lo tanto nos debemos a nuestro territorio, que es donde nos asentamos. Tenemos que defender los cultivos de nuestros agricultores. Poder tener un producto de una variedad única, que es único en el mundo, pues es algo por lo que no podemos dejarnos llevar porque vengan otras variedades que son más productivas y acaben un poco hundiendo esta variedad. Es algo que nos llena de orgullo y debemos defenderlo, que es más bonito que poder tener una gama de productos que sean muy autóctonos y en todos los niveles, ¿no? Como nosotros decimos siempre, la frase de agricultura mediterránea 360 grados, somos conscientes de que hay que ser respetuosos con el medio ambiente, estamos en ello y vamos en la línea un poco de buscar productos ecológicos y medios de producción más respetuosos con el medio ambiente. Tenemos que buscar que las fincas sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental y sostenibles desde el punto de vista económico. De nada nos sirve que algo sea sostenible medioambientalmente si no es sostenible económicamente, porque una cosa va reñida con la otra. A cualquier agricultor le gusta que su finca rente. El hecho de trabajar en una cooperativa ya de por sí ya me aporta algo diferente a lo que es una empresa privada, ¿no? Yo sí creo que la cooperación es el único camino, no lo entiendo de otra manera. Es un orgullo poder representar la cooperativa y más en unos tiempos donde la cooperativa está al nivel de que está. Entonces,